Yo te quiero hablar de algunos síntomas que tu cuerpo va a tener si no estás tomando suficiente proteína. Aquí ya te he explicado por qué es tan importante que tomes proteína a diario. Es el único nutriente que le tenemos que dar a nuestro cuerpo todos los días. Pero, ¿qué pasa si no estás tomando la cantidad suficiente de proteínas? Pues si crees que no estás tomando suficientes proteínas, atento a las señales que te puede estar enviando tu cuerpo. El síntoma más conocido de la falta de proteínas es la pérdida de pelo. ¿Notas que últimamente se te está cayendo mucho el cabello? Quizá no estés tomando suficiente proteína. Pero que se te caiga el pelo no es el único síntoma que te alerta de la falta de proteínas. El pelo se vuelve más débil, más fino y mucho más frágil. Además, la piel se reseca y además de esa sensación de sequedad en la piel es posible que aparezcan descamaciones. En las uñas, las cutículas alrededor de la uña también nos pueden alertar de la falta de proteínas. Si tienes las cutículas como con crestas o levantadas, esa es una señal. ¿Sientes antojos de algo dulce? A lo mejor te faltan proteínas. Una de las misiones que tiene la proteína en nuestro cuerpo es regular los niveles de glucosa. De forma que si no estás tomando suficiente proteína, esta función no se está cumpliendo. El resultado, pues que tu cuerpo tenga ganas de algo dulce. ¿Notas que últimamente te cuesta concentrarte? Las proteínas pueden ser las culpables. Cuando no tenemos la cantidad suficiente de proteínas en nuestro cuerpo, se puede producir un efecto algo loco. Te pueden venir ráfagas de lucidez en los que estés especialmente enfocado y te sientas brillante. Y las ráfagas de todo lo contrario, estás confundido y no te puedes concentrar. De nuevo, el culpable de esta reacción es la función que tienen las proteínas para regular los niveles de azúcar en sangre. La retención de líquidos. Otro problema que puede estar derivado de la falta de proteínas. Si últimamente estás teniendo un déficit de proteínas, es probable que te sientas más hinchado y estés reteniendo líquidos. Si este es tu caso, además de introducir un poquito más de proteínas en la dieta, presta especial atención a evitar el exceso de sal, huye del alcohol y, por supuesto, bebe agua. Otro síntoma que te puede estar alertando, los dolores musculares y articulares. Si a pesar de que no has realizado ningún esfuerzo físico, notas los músculos pesados y te duelen las articulaciones, puedes tener déficit de proteína. Ya sabes que las proteínas son el alimento de nuestros músculos. Nada más que añadir. Si tienes una lesión y te cuesta mucho recuperarte, las proteínas te pueden estar faltando. Date cuenta que las proteínas tienen una función reparadora en nuestro cuerpo. Por una parte, se encargan de reparar y crear nuevas células en nuestro cuerpo y también son indispensables para tener un sistema inmunitario más fuerte. Así que si te haces una herida y tarda mucho en cicatrizar, las proteínas te pueden estar faltando. Te acabo de decir que las proteínas son responsables de que nuestro sistema inmunitario sea más fuerte. Y si tú no tomas suficientes proteínas, puede que este esté debilitado. ¿Qué puede pasar? Pues que cojas muchas más infecciones. Así que, cuidadito. Y en el vídeo de hoy quiero saludar a Max Refulio, Doris Hernández y Priscila Prieto. ¡Hola, chicas! Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si crees que le puede gustar a alguien más, compártelo, por favor. Y yo ya te estoy esperando en el de mañana. Bye bye.